El hachador perdido. Cuenta la leyenda acerca de un hachador que un buen día se decidió a internarse por el bosque en búsqueda de madera para crear su propio féretro, es decir, un ataúd. El tiempo pasó hasta que el señor finalmente encontró un buen árbol con excelente madera para que se dispusiera a cortarla. Después de haber afilado y preparado su hacha, el señor se puso manos a la obra. Y al fin iba a comenzar con sus cortes. Pero justo cuando el señor iba a asestar el primer corte, se dice que Dios lo fulminó con un infarto, yaciendo el hombre muerto en el suelo. Esto fue un castigo por parte del Señor por haber desobedecido y haber ido a trabajar justamente el Viernes Santo. Cuenta la leyenda que este hombre se aparece en el bosque con una gran hacha y todo aquel desafortunado que se encuentra perdido en el bosque y se cruce en su camino es castigado con la muerte por su gran hacha. Esta leyenda nos deja de lección algo importante. Nos empuja a respetar las tradiciones, pero también nos enseña los peligros que existen al internarse al bosque. Esta historia ocurrió en Pátzcuaro, Michoacán, México, pero para entenderla tenemos que trasladarnos hasta España, en donde el duque Manuel de Ávila iba a ser condenado a muerte. Para que este acto se llevara a cabo, el reloj tenía que tocar las 12 campanadas correspondientes. Pero en un acto de sorpresa, el reloj únicamente tocó 11 campanadas, dejando con esto al rey sorprendido. Poco después, el rey, al quedar marcado por ese acto, decidió darle el indulto. Entonces, aquel reloj maldito fue trasladado a la Nueva España como repuesto y fue colocado en la torre del templo de la compañía, que poco después se convertiría en una catedral. Los años pasaron y Manuel de Ávila fue de visita a la Nueva España para pagar la deuda pendiente con el reloj. Fue entonces, justo antes de que llegara a ese lugar, Manuel de Ávila fue golpeado, apuñalado y encadenado, pero misteriosamente logró sobrevivir. Poco después de haber escapado de sus agresores, llegó hasta un río para arrojarse y finalmente encontrando la muerte. Cuenta la leyenda que cuando el reloj da las 12 campanadas, aparece un fantasma con cadenas arrastrando, y poco después se precipita hasta llegar a un río donde finalmente se arroja.
Yucatán es tierra en donde lo real y lo místico existen entre sí, donde una de las criaturas más fascinantes de los últimos tiempos existe. Los aluches. Se dice que los aluches han existido junto con los humanos desde hace muchas generaciones y son los encargados del equilibrio de la naturaleza. Las personas los representan como niños, jugando y riendo. Se dice que también son tan traviesos como los duendes. Muchos han dicho que si los respetas y les das sus ofrendas, ellos pueden cuidarte y cuidar de tus cosechas. Pero por otro lado, si eres desagradable con ellos, pueden causarte un mal aire. Además de que pueden llegar a perderte para que nunca seas encontrado. Una de las cosas favoritas que les gusta hacer a estos seres es jugar en el bosque durante las noches. Además, se ha dicho en muchas ocasiones que si ven un fuego encendido, se acercan para rodearlo y comenzar a bailar. Muchos comentan que es como una danza hacia el fuego. Cuenta la leyenda que fueron creados por sacerdotes mayas a partir de barro, miel y flores silvestres. Y durante 9 noches ritualísticas, ellos cobran vida para cumplir su misión. Cuidar del bosque y cuidar de las cosechas. Los aluches salen de sus escondites al caer la noche y regresan antes de que caiga el amanecer. Este proceso de creación es una conexión profunda que tenían los mayas con la tierra y sus ciclos. Los aluches, una vez creados, se convertían en una parte integral de la comunidad, interactuando con los humanos y participando en el equilibrio ecológico de la región. Su existencia nos hace reflexionar sobre la importancia de vivir en armonía con el medio ambiente. Esta criatura mantenía aterrorizada a toda la población rural en los años 90. Mucho se ha hablado de esta legendaria y aterradora criatura. Y sí, nos referimos al chupacabras. Esta figura mítica se ha descrito de muchas formas, pero la más conocida es que tiene una forma de reptil. Cuenta con una piel escamosa, grandes espinas que le vienen desde la cabeza hasta la punta de la cola. Puede llegar a medir más de 1.20 metros hasta 1.50 metros de largo. Tiene una gran lengua larga, prominentes colmillos y unos ojos rojos intensos.
Se dice que a esta criatura se le ha visto atacando animales de diferentes especies, tanto en granjas como en zonas rurales. Todos esos animales presentan una característica en común, los cuales, al ser hallados, ya no cuentan con ninguna gota de sangre. Se le ha visto por muchas partes del mundo, desde España hasta toda Latinoamérica, incluso hasta el país de Chile y en partes del sur de los Estados Unidos. Mucho misterio abunda alrededor de esta criatura mítica. ¿Y tú, qué piensas al respecto? Al caer la noche en los llanos orientales, trae consigo a un ser que aterroriza a toda la población local. La forma en la que atemoriza a los habitantes es tan peculiar que todos, al escucharla, es señal de muerte. Cuando escuches un silbido sobrenatural, prepárate, porque él ya está aquí. Nos referimos al Silbón. Hace muchos años, en un pueblo ubicado en los llanos orientales, había un joven al cual todo el mundo se refería a él como el Silbón, porque siempre se la pasaba silbando una cancioncita durante todo el día, mientras vagaba por las cantinas del pueblo. Se dice que este joven era consentido, malcriado y muy caprichoso. Todo lo que él pedía, su familia se lo cumplía, sin importar lo más absurdo que esto fuera. Hasta que un día, en la cena, no le gustó aquello que le sirvieron y de nuevo comenzó con una de aquellas rabietas.
ya que ahora lo que el joven más quería era carne. Y ordenó a su padre que fuese a buscar a un venado. El padre, al escuchar la petición de su hijo, decidió marcharse. Pasó un día entero y el padre regresó a casa, pero con las manos vacías. Al ver que el padre llegó con las manos vacías, el hijo, lleno de ira y bajo los efectos del alcohol, lo golpeó brutalmente. Tomó la escopeta y con un tiro lo mató. Poco después, con un cuchillo, abrió la cabeza para sacarle las vísceras y envolverlas con una camisa vieja. Poco después llegó a su casa, entregó las vísceras a su abuela y ésta le preguntó que de dónde las había sacado. El joven Silbón, sin remordimiento alguno, dijo que eran las vísceras de su padre. La familia, abrumada por tal acto, ataron al joven en un árbol para después castigarlo. Fue castigado y herido con latigazos. Poco después, a sus heridas les echaron sal y fueron bañadas con aguardiente, haciendo su sufrimiento más doloroso. Posteriormente, fue exiliado y su abuela lo maldijo, condenándolo a vagar por la llanura eternamente, cargando en su espalda con los huesos de su padre. Desde ese momento, el Silbón se convirtió en un alma errante que murió en soledad. Muchos llaneros que aseguran haber visto el Silbón lo describen como un ser espantoso de al menos 6 metros de altura, que emite su silbido y carga en su espalda un saco viejo y harapiento con los huesos de su padre. Cuenta la leyenda que el Silbón aparece en las noches, emitiendo su extraño silbido, en búsqueda de hombres mujeriegos y borrachos que anden solos por las calles para después tomarlos del ombligo y succionarles el licor. Mucho cuidado por las noches. Si escuchas el silbido cerca, significa que está lejos. De lo contrario, si lo escuchas lejos, prepárate, porque él ya está aquí.
En ocasiones aparece sentado enfrente de una casa contando los huesos de su padre. Se dice que si alguien de esa familia escucha su silbido, no ocurre nada. De lo contrario, si nadie lo escucha, al día siguiente, alguien amanece muerto. El charro negro es una leyenda del folclore mexicano que, según la tradición popular, es una persona bien vestida, elegante y apuesta. Se le describe como un hombre con un traje totalmente de negro. Lleva una chaqueta corta, camisa blanca y pantalón ajustado. Pero lo que más resalta es su sombrero de charro. Cuenta la leyenda que se le puede ver en las noches por el camino, montado en su caballo negro azabache, que al galopar saca chispas traídas desde el mismo infierno. Muchos desafortunados que han subido a su caballo, se dice que cuando vuelven ya no son los mismos y poco después mueren. En otros casos, dicen que el charro es el mismísimo diablo. Y a aquellos que lo han visto, le han pedido poder y riqueza a cambio de su alma. En otras partes, al charro se le ve como aquel que castiga a las personas avariciosas. Y también es representado como el contraste entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Díganme todos, ¿a quién no le gustaban las historias que contaban los abuelos? Sobre todo cuando éstas eran contadas en las tardes de lluvia, encerrados en una habitación oscura, contando únicamente con una luz tenue, mientras todos los nietos se reunían en la mesa del comedor posiblemente y se sentaban junto a su abuelo o abuela, o por qué no, los dos, mientras afuera arreciaba la lluvia y consigo traían estruendosos truenos que sacudían la casa. Y que en una de esas tantas historias, alguna vez, sus abuelos les preguntaban a ustedes si querían saber el origen de las lluvias y truenos y la función que estos tenían en la tierra. Pues sí, prepárate porque hoy conocerás los xocoyoles, leyenda náhuatl, los creadores de las tormentas.
Esta historia comienza con el escenario descrito anteriormente, pero muchos años atrás. Había un niño, así como todos nosotros, que alguna vez escuchaba las historias que los abuelos contaban, pero a diferencia de otros, este niño no creía del todo lo que le decían sus abuelos. Sobre todo, no porque buscara una respuesta lógica, sino que realmente era una persona que, si pudiéramos decir, no le gustaba escuchar del todo lo que le decían sus mayores. Pues un día, sus abuelos le hablaron acerca de los chocoyoles. Le contaban que al caer una tormenta con truenos y rayos, salían unos niños con alas llamados chocoyoles. Aquellos niños que mueren durante los partos o mueren sin bautizarse. Se dice que ellos, después de la muerte, les salen alas y se van volando hacia los cerros y peñascos. Una vez allí, a los chocoyoles se les asignan varios trabajos. Algunos tienen grandes cántaros con los que riegan el agua en todas las cosechas. Otros arrojan granizo como si fueran pequeños maíces. Y se dice que los últimos, con unas cuerdas que tienen en las manos, provocan los rayos que ocasionan grandes tormentas, que ocasionan grandes estruendos, que sacuden y rompen el cielo. El tiempo pasó y este niño creció hasta volverse adulto. Entonces, un día, después de una tempestuosa tormenta, salió a buscar leña y se dirigió a un bosque lleno de ocotes. Se dice que un gran día fue al monte en búsqueda de leña. El tiempo pasó hasta que al fin llegó a un ocote. Cuando llegó, se sorprendió que en un ocote estaba un niño desnudo, con alas. Al parecer, se había quedado atorado entre el árbol. Entonces el niño le habló al hombre y le dijo que lo ayudara, pasando de la cuerda que se encontraba tirada, para que éste pudiera escapar. Le prometió que el ocote en el que se encontraba atorado sería su leña. Fue entonces que el hombre, poco a poco, fue uniendo palos hasta que una punta de la cuerda llegó a las manos del niño. Y le dijo al hombre que volviera al día siguiente por su leña. Después de que el hombre se fue, el niño, con la cuerda en las manos, empezó a crear truenos y rayos hasta que al fin
ese ocote fue reducido a montones de leña. Y al fin terminado el trabajo, el niño extendió sus alas y se dispuso a volar hacia el cerro en búsqueda de sus hermanos. Al día siguiente, el hombre volvió al mismo lugar en donde encontró a Xocoyol y se sorprendió al ver una gran montaña de leña. En ese momento comprendió que aquel ser había cumplido con lo prometido, y llegaron a su mente aquellas advertencias que sus abuelos le habían dicho. A partir de entonces, el hombre empezó a creer en las palabras de sus abuelos. Con tanto temor y respeto a aquello que no comprendían, pero que siempre estaba ahí. La Llorona es una de las leyendas más conocidas del folclore mexicano. Y no solo eso, también es conocida por todos los países latinoamericanos y en partes de España. Aunque cada país tenga su propia Llorona, en la que todos coinciden es en su escalofriante y aterrador grito por las noches. La leyenda cuenta así. Era una mujer con sus hijos y su esposo, pero a causa de una infidelidad de ella consumida por el odio y la venganza, decidió desquitarse con sus hijos, a los cuales ahogó en el río. Poco después, arrepentida de aquello que hizo, se arrojó al río para tratar de salvarlos, pero ya era demasiado tarde. Se escucha que en las noches anda buscando a sus hijos con su aterrador grito, causando escalofríos a aquellos que la oyen. Se rumora que si escuchas su lamento cerca, significa que está lejos. De lo contrario, si escuchas el lamento lejos, prepárate, porque podrías encontrártela. La Llorona es una mujer que lleva un vestido blanco y largo que le llega hasta el suelo, además de portar un velo que le cubre el rostro parcialmente. Su piel es pálida, mientras que sus ojos cargan una mirada vacía. Su cabello cae sobre sus hombros, todo revuelto y desordenado. Se aparece en ríos y en lagos. También en las calles anuncia su llegada con su escalofriante grito, mientras la rodea una niebla misteriosa.